Gozando voy construyendo un país mejor. Pero reconociendo que la violencia de género existe en primer lugar, vamos a hablar enseguida de eso seguro, pero que la violencia de género existe y que la mayoría de las víctimas de violencia de género son mujeres, porque los hombres sí hay hombres abusados, sí hay hombres violentados, pero aquí hay una distinción que no es técnica, es política, importante, de que los hombres no son las víctimas de la violencia de género. Las víctimas de la violencia de género son mujeres. Los hombres pueden ser víctimas de violencia, pero no de violencia de género. No todas las... ¿Y en las parejas homosexuales? Ahí voy. Cuando tú vas a ver los asesinatos, por ejemplo, de hombres y mujeres a manos de sus parejas, cuando ves los números, te das cuenta, los números globales, otra vez, porque en Cuba no tenemos esos datos, cuando vas a ver los números globales ves que casi el 100% de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas es a mano de hombres que han sido sus parejas o exparejas. Cuando ves el porciento de hombres asesinados a manos de sus parejas o exparejas, ves que a veces es por hombres y a veces es por mujeres, o sea, siendo parejas hombres o mujeres, ¿no? No obstante, el número de hombres que muere asesinado a manos de parejas o exparejas es igual, mínimo, respecto al número de mujeres que muere asesinada por sus parejas o exparejas. Eso son como datos gruesos, ¿no? que te evidencian la cuestión de la que estamos hablando. Luego hay muchas maneras de entender el asunto. Hay personas que entienden la violencia de género, personas e instituciones que hacen trabajo igual súper valioso, que entienden la violencia de género como cualquier acto perjudicial que se hace sobre una persona debido a o a razón de su condición sexogenérica. Frente a esa visión general, la violencia de género también podría tener como víctimas a hombres. Hay otra visión en la cual yo me siento más cercana, que entiende que las víctimas de la violencia de género son mujeres. Más preciso todavía sería cuerpos feminizados, ¿no? Porque no solo mujeres biológicamente, sino también, por ejemplo, mujeres trans. ¿Ya? Eso significa, al decir que en la violencia de género las víctimas son las mujeres o los cuerpos feminizados, significa reconocer que ese tipo de violencia específica, no la violencia en general, ese tipo de violencia específica existe porque existe un orden social, es estructural, existe un orden social que habilita ese gesto de violencia. Entonces, en la violencia de género, las víctimas son las mujeres o los cuerpos feminizados porque el orden social general, económico, político, cultural, social, autoriza ese tipo de violencia y se ejerce en tanto mujer, ¿no? O sea, se ejerce sobre la mujer en tanto mujer. Eso tiene consecuencias de distinto tipo, tiene consecuencias incluso al pensar en necesidades de cambio jurídico. La etiqueta de violencia de género como categoría no lo resuelve todo, porque ahí me vas a decir, bueno, y la violencia entre parejas de hombres del mismo sexo, claro, ¿ya? O la violencia entre mujeres del mismo sexo. Sí, efectivamente no entra en esa categoría, hay que buscar otra. O sea, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, o sea, otras categorías. Ninguna categoría, ninguna etiqueta lo va a resolver todo. Entonces eso es importante a la hora de que uno le exige al tipo de argumento que estás construyendo. Una ley integral contra la violencia de género no va a resolver ni va a poder regular todas las formas de violencia. No, hay que hacer otra ley para otra cosa. Entonces eso no ni demerita la necesidad de, por ejemplo, de un cuerpo normativo específico para eso, sino que sí necesita un debate político y un debate social que esclarezca progresivamente de qué se trata. ¿Podemos hablar de un Me Too en Cuba? Yo no creo que exista un movimiento Me Too cubano. Yo creo que existen gestos, yo creo que existe mayor sensibilización respecto al tema de la violencia, y eso ha sido gracias al trabajo de personas, colectivos, proyectos y muy pocas instituciones que trabajan específicamente sobre ese tema y que han producido un acumulado durante los últimos años, pero los últimos largos años, y el resultado está en la mayor visibilización del tema. Existe mayor sensibilización, existe mayor visibilización, existe, bueno, tanto es así que la nueva constitución reconoce el tema de la violencia de género que no se reconocía en la constitución anterior.
Entonces existe mayor debate, si se quiere, pero todavía bastante mínimo respecto a las necesidades que hay, bastante mínimas también los datos que necesitamos para poder analizar el asunto en el país. Y han existido gestos que indican denuncias, gestos que indican que hay movimiento en el asunto, pero no como un movimiento sistemático, organizado, que asegure acompañamiento también a las víctimas, que se ampare en un cuerpo institucional que pueda acoger las denuncias de manera orgánica y provechosa. ¿Qué diferencia hay, Aileen, entre homicidio y femicidio? El feminicidio, igual ahí hay como una distinción técnica. Sí. Feminicidio. Igual, Yo tengo puesto femicidio. hoy en día se utilizan, o sea, las constituciones y las normas legales en casi todos los países usan femicidio o feminicidio alternadamente sin mayores consecuencias. Técnicamente estaríamos hablando de feminicidio, que es el asesinato, el crimen específico cometido por un hombre hacia una mujer por el hecho de ser mujer. O sea, el feminicidio es como el resultado más extremo de la violencia de género. ¿Sí? Como la forma más extrema de la violencia de género. Entonces, es un crimen ejercido por un hombre hacia una mujer en tanto mujer. ¿Eso qué significa? ¿Que cualquier asesinato a una mujer es feminicidio? No, exacto. Eso lo que significa es que los asesinatos a mujeres a manos de hombres necesitan analizarse y explorar si son o no feminicidios. Para eso, ¿qué hay que explorar? Hay que explorar la relación de la víctima con el agresor. Si tienen algún tipo de relación de pareja o expareja o familiar o persona cercana o conocida. Por ejemplo, las circunstancias en las que tiene lugar el crimen. Si está precedido o no de violación. En América Latina, lo más habitual, y también en Cuba, en un grado incluso superior a muchos de los países latinoamericanos y las cifras globales, la mayoría de los asesinatos a mujeres se producen a manos de parejas o exparejas, y en Latinoamérica también están precedidos de agresiones sexuales, de violaciones. Entonces eso como que tienes todas las pistas para entender que es un feminicidio. Es un feminicidio porque es el crimen ejercido hacia una mujer por su condición de serlo. Por tanto, implica sometimiento sexual, por tanto, se ampara en esa estructura desigual de subordinación. Ya estamos reconociendo en Cuba institucionalmente las leyes y los feminicidios. Por primera vez este año se dio el primer dato. En el 2019 se dio el primer dato oficial sobre feminicidios. Un dato, digo yo, estrecho y un poco deforme, porque solo se reconocen como feminicidios los crímenes cometidos por parejas y exparejas. No por otro tipo de familiares, no por personas cercanas, no por personas desconocidas pero que precedió violación, como en el caso, o sea, de distintos feminicidios que se han sabido por las redes sociales. Entonces, en ese sentido es un dato estrecho porque solo reconoce como ese pesito muy específico, pero se reconoció por primera vez. El dato se dio en el 2010, o sea, se comunicó en el 2019, pero el dato que se dio fue el 2016. Entonces tenemos un dato del 2016, para ese año se reportaron, o sea, oficialmente se reportan 50 mujeres asesinadas en actos feminicidas, o sea, más o menos una por semana, 66 en el 2013. Los datos que dan fueron del 2016 y del 2013. Entonces, en ese sentido, es un dato pequeño, estoy completamente segura que está subcalculado, pero es importante que se reconozcan que existen y que se nombren. El año pasado, no, fue en el 2017 creo que fue, se creó en Cuba el primer gabinete jurídico contra la violencia de género en el centro del país. Es como, bueno, la primera institución de este tipo. No quiere decir que haya una completa desidia institucional. En la práctica para las víctimas la hay, pero sí también hay gestos de escucha. Y lo que me parece que es importante resaltar es gestos de escucha. El hecho de que se haya dado el primer dato de feminicidio es un gesto de escucha. El gesto de que se haya creado el primer gabinete jurídico es un gesto de escucha. Según tengo entendido, funciona muy precariamente y no tiene nada que ver con las necesidades reales de alcance, de magnitud y del calibre que debería tener, pero y hay que potenciarlo, ¿no? Pero, en fin, sucedió.
El hecho de que por primera vez se reconociera en medios oficiales asesinatos de mujeres, como el que se reconoció igual en el centro del país, es otro gesto de escucha. Y el gesto de escucha mayor es que se incluye en la Constitución un artículo específico que habla del compromiso del Estado en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Eso debería abrir la puerta, no solamente para que eso se incluya dentro de la reforma del Código Penal, ¿ya? Para que se incluya el tema específico de la violencia de género y no solo de la violencia doméstica e intrafamiliar, porque son dos cosas diferentes. Entonces, que se incluya en el Código Penal para pujar y ojalá conseguir una ley integral contra la violencia de género, de violencia contra las mujeres y las niñas. Pero no solamente eso debería abrir la puerta para que toda la reforma del cuerpo normativo cubano esté atravesada por una perspectiva de género, que eso es otra cosa. También el Código de Familia, también el Código de Trabajo, todos los códigos. Y hay un gesto de escucha, como dices tú, por parte de la PNL y de la policía cuando va una mujer a hacer una denuncia que ha sido abusada o violada o maltratada por un hombre. La endeblez institucional es terrible y abrumadora y nadie lo sabe mejor que las víctimas de violencia. Entonces, cuando yo digo gestos de escucha, no quiere decir que haya necesidades institucionales resueltas, ni remotamente. Yo me limito a gestos de Sí, escucha. así como lo mínimo, ¿no? Pero que es importante, igual es importante resaltar. No, claro. Ahora, a nivel institucional en general y específicamente dentro del sistema policial y jurídico, el tratamiento del tema de la violencia de género, la experiencia a nivel de testimonio, porque tampoco hay datos sobre eso, o sea, al no haber datos sobre eso, no podemos generalizar, pero tenemos evidencia suficiente en testimonios de vida propios y ajenos para decir el sistema institucional cubano entero, pero también específicamente policial y el jurídico penal, está desprovisto de herramientas normativas, pero también de personal, de personas que puedan procesar y dar buen cauce y sobre todo acompañamiento a las víctimas de violencia de género. No hay datos ni investigación suficiente sobre cuál, por ejemplo, son los protocolos que se deberían activar. Bueno, para empezar, que no existen, y eso es una de las cosas por las cuales tendríamos que pujar también, ¿no? Que existan protocolos que se activen institucionalmente, no solamente en la policía, sino también en las universidades, en las escuelas, en los centros de trabajo, frente a denuncias de casos de violencia de género. Pero específicamente el sistema policial, no hay investigación sobre eso, pero debería, en ausencia de normas, debería funcionar como funciona toda la sociedad. Y como funciona toda la sociedad es bastante lamentable. Según la última encuesta que hizo, una encuesta nacional sobre igualdad de género y uso del tiempo, que se hizo en el 2016, alrededor del 45% de las mujeres encuestadas en esa encuesta nacional dijeron que frente a una agresión, las mujeres deberían ir a hacer una denuncia. Solo el 45%. O sea, de manera que el 55% no tomó esa opción. Pero no solamente eso, cuando vas a explorar las representaciones sociales, en esa misma encuesta que es pública, que puedes tener acceso a sus resultados están online, lo que se ve es que hay un % grandísimo que piensa, por ejemplo, que la violencia es una cuestión de zonas marginales, que tiene que ver con el nivel de escolaridad, que la violencia está relacionada con el consumo de alcohol, de drogas, que la violencia, o sea, distintos tipos de mitos que operan para justificar la violencia de distintas maneras. Entonces, asimismo, funcionan también las personas que acogen o que tienen que acoger esos casos en el sistema policial. De ahí puedes empezar a calcular qué consecuencias eso tiene de ahí en adelante en ausencia de normas, protocolos que tengan que activarse, normas que se deben activar para eso, y en ausencia de la presencia de la categoría dentro del Código Penal mismo, ¿no? El tema de la violencia de género. O sea, ¿qué pasa cuando una mujer va a hacer una denuncia a la policía porque mi marido me dio 4 piñazos? Que no existe la figura en la categoría de violencia de género como delito no quiere decir que no se procesen los delitos violentos. Eso es lo que porque eso es un delito violento y sí existe en el Código Penal la figura para atender, o sea, la entrada para procesarlo. Es un delito violento y que puede ocasionar daños y perjuicios, o sea,
Por supuesto que hay Claro, una manera claro. de que eso Hay tenga proceso, curso. pero no como... Lo que pasa es que no lo atiende de manera específica en su formato, en la manera en que se reproduce y en las consecuencias que eso tiene para las víctimas, que además muchas veces se puede detener al agresor, que después regresa a la misma casa donde está la misma víctima y donde se reproduce completamente el ciclo. De hecho, hay algo que no te dije antes cuando me preguntaste lo de los feminicidios, que es importante, que clasificar un delito como feminicidio no implica solamente resaltar su especificidad, sino aumentar la pena. El feminicidio es un tipo de delito específico y más grave. Entonces, por lo que pujan las organizaciones feministas y las personas con sensibilidad de género, desde organizaciones internacionales hasta instituciones de los distintos países, que sobre todo después del 2013 han reconocido en muchos países la existencia del feminicidio, es clasificarlo como un delito específico y más grave. En el caso del Código Penal cubano hay un agravante frente si en situaciones de violencia tiene relación de parentesco con la víctima. Eso es un agravante, aunque no exista la figura específica de violencia de género. Pero lo que se está demandando con que exista la figura específica de violencia de género es que primero se reconozca que es un tipo de violencia específica, por tanto que tiene causas específicas, por tanto que las políticas públicas deben ser también específicas para ese tipo de violencia que está incrustada en el orden social completo. No es un gesto violento como una trifulca, ¿ves? Sino que tiene otro tipo de dinámica de reproducción. A largo plazo, Ailín, ¿cuáles son los efectos de la violencia de género? La violencia de género puede tener distintos efectos y de hecho los tiene. Depende, por supuesto, también de si son sucesos aislados o esporádicos o si son procesos continuados que la persona es víctima por muchos años. O sea, tiene distintos tipos de efectos. Hay como 3 o 4 áreas específicas donde esos efectos se manifiestan. Una tiene que ver ya con la relación de la víctima consigo misma, ¿no? Con su autopercepción, con la manera en que se ve a sí misma, la manera en que se construye su propia autoestima y la manera que comienza a verse después de los episodios violentos o de las relaciones violentas, de cualquier tipo, no solamente de pareja, sino en cualquier registro. Entonces hay como una cadena de consecuencias respecto a cómo la víctima se comienza a ver a sí misma, a autovalorarse, a autopercibir su lugar en el mundo, a construir su autoestima, a pensar los grados de culpabilidad que tiene en relación con la situación, y por ahí hay un tipo de consecuencias psicológicas importantes en la relación de la víctima consigo misma. Luego hay otro tipo de consecuencias que tiene que ver con la relación de la víctima con su entorno, con las demás personas. Cómo comienza a relacionarse con las demás personas. Qué tipo de relaciones de confianza establece o no establece. Qué tipo de vínculos más o menos saludables, más o menos tóxicos puede empezar a construir a partir de un episodio o de un proceso sostenido de violencia. ¿Eso qué significa para sus relaciones sociales? No solamente en clave de sus relaciones de pareja, repito, sino de sus relaciones con el mundo. ¿Eso qué significa? ¿Cómo construir confianzas o desconfianzas? ¿En qué sentido aprovechan o no las relaciones con las demás personas? ¿Cómo pueden construir comunidad, seguridad, vulnerabilidades? Entonces hay como otro registro de consecuencias que ya no tienen que ver solo con la autopercepción de la víctima consigo misma, sino también con sus relaciones con el entorno. El otro día estaba leyendo en redes a propósito de un caso de violencia de género en Cuba, un comentario, un post de alguien que decía, sí, pero hay que ver porque a todos sus maridos la han tratado así, o la han maltratado así. Uh-huh. Pudiera ser eso, o sea, pudiera ser que la autoestima, que caigan como en una especie de espiral o de círculo vicioso, puede ser que haya en esa manera de amar, y que efectivamente repitan patrones y repitan conductas. Eso pudiera ser una de las consecuencias de haber sufrido o padecido violencia. Ahora, cuando me estabas diciendo eso, antes de responderte específicamente a la pregunta, recordé que en esta misma encuesta que les comentaba antes, hay un porciento que para mí es uno de los más alarmantes, que es como casi el 70%, 60 y pico por ciento de las personas encuestadas dicen que las mujeres se mantienen en relaciones violentas porque les gusta.
Por eso te pregunto eso. Esa idea que está instalada en el sentido común, que es completamente Por eso mismo te hice espeluznante. esta pregunta, porque está Sí. como instalada. Esto era otra mujer que se hace así para que vea, porque a ella le gusta eso, porque ella fulano y mengano y Sí. mengano. O sea, esa idea es que es completamente es sórdido. La sola tesis, o sea, ¿Y de plantearlo dó- y de, de la, dó- y de de la dónde misma viene eso? manera. O sea, plantearlo de esa manera es completamente sórdido y alcanza un nivel de aceptación y de naturalización tal que eso opera no solamente en el sentido común, sino también en el sentido común individual y social, sino también en el sentido común institucional. ¿No? Claro, Cuando llegan a la claro, policía, claro, cuando claro. llegan a hacer una denuncia, o sea, eso opera, inunda todo el registro de relaciones que interviene en casos de violencia. Pero específicamente sobre tu pregunta, sí, efectivamente puede ser porque las situaciones de violencia vulnerabilizan tanto a las víctimas que efectivamente pueden reproducir relaciones violentas y además ni siquiera estar conscientes de que son relaciones violentas evitables. Pero además la violencia también tiene que ver con otro montón de cosas. La violencia tiene que ver con la desigualdad. La violencia no es una cosa distinta a cómo funciona la desigualdad socioeconómica, la desigualdad política, las brechas salariales, la desposesión, el no tener casa, ¿por qué las mujeres, en el caso cubano, en todos los casos, en todos los lugares del mundo, por qué las mujeres están menos presentes en los mercados laborales que los hombres? ¿Por qué en el caso de Cuba, 1 de cada 2 mujeres está fuera del mercado laboral? Mientras que en los hombres son 2 de cada 10. Entonces, o sea, hay que pensar la relación entre las violencias y las desigualdades. Muchas mujeres no solamente están vulnerabilizadas, sino que también están desposeídas económicamente, también están desposeídas socialmente, carecen de redes de apoyo. Entonces, por ahí es como otra de las razones. Muchas ni siquiera saben que están dentro de una situación violenta. Bueno, vamos a hablar entonces del lenguaje inclusivo y yo pregunto si realmente es necesario el lenguaje inclusivo, según tu opinión, porque tú tampoco es la que pone las leyes. Claro, según mi opinión. Bueno, según mi opinión te digo que hemos estado hablando aquí media hora, no sé hace cuánto, y yo he estado usando el lenguaje inclusivo. No sé si te parece excesivo o no. Tú no en ningún momento has hecho todes. No, pero esa no es la única manera para usar el lenguaje inclusivo. ¿Cómo? Tampoco he dicho todos por todas. No. El lenguaje... Qué inteligente esta mujer. El lenguaje es también expresión de la sociedad, o sea, el lenguaje es construido socialmente, no está fuera de eso. En una sociedad que no es inclusiva, el lenguaje tampoco lo es. Y un lenguaje que no es inclusivo no habla por una sociedad que lo es. Más allá de preciosismos lingüísticos, lo que me parece es que es un campo de debate y que hay que estar abierto al debate. Y la posición de es de plano un exceso y es improcedente es lo que, en mi opinión, es improcedente. Efectivamente, podríamos debatir sobre el grado de abigarramiento del lenguaje, sobre el exceso del todos y todas, pero también podríamos debatir sobre maneras de construir la palabra y de construir el discurso que es inclusivo y que para nada abigarra el lenguaje. A la hora de escribir, por ejemplo, es súper difícil sostener el lenguaje inclusivo, pero es posible. Es completamente posible. Podemos discutir las alternativas, si el todos es una alternativa buscando el neutro en el español, si podemos mantener el todos y todas, si hablamos con otro tipo de genérico, si hablamos de personas en vez de hombres, si hablamos de seres humanos, si hablamos de quienes y usamos otro tipo de recursos lingüísticos. O sea, hay un montón de maneras de resolverlo. Lo que yo sí creo es que el lenguaje se mueve como mismo se mueve en la sociedad y que hay que estar abierto al debate. Aileen, entonces podemos decir que el machismo es un problema cultural y me refiero específicamente a Cuba y pienso, por ejemplo, cuando pienso en la cultura cubana, pienso en la música, pienso en temas musicales incluso, en la sandunguera, en la titimanía, en tú eres una bruja sin sentimiento. Toda reivindicación del machismo como una cuestión cultural a mí me parece ya lo menos sosa e interesada. Porque es súper interesante cómo ver cómo distintas culturas justifican y legitiman su propio machismo como una cuestión cultural. Ese mismo argumento te lo puedes encontrar en casi cualquier país.
Y eso lo único que está haciendo es habilitando formas específicas de subordinación y formas específicas de sentido común, representaciones sociales y desigualdad en distintos registros, exaltando una dimensión cultural que no es. El machismo es también cultural, el patriarcado también se expresa culturalmente, pero no es ninguna marca de ninguna identidad cultural. Y me parece importante que no se viera así antes, no quiere decir que no se vea así ahora. Y que no se viera así antes, no quiere decir que no deba estar sujeto a debate social y a debate político ahora. Entonces, ¿por qué hablar de feminismo en Cuba, Ailín, es necesario? Viola, es necesario hablar de feminismo en Cuba como es necesario hablar de feminismo en todos lados. Es necesario hablar de feminismo en Cuba porque las mujeres participamos menos de los mercados laborales, porque existe violencia de género y es un problema social grande e importante, porque no hay una agenda feminista situada necesariamente en las instituciones políticas ni en las instituciones sociales, porque la organización misma feminista es deficitaria, porque las mujeres seguimos siendo menos propietarias de la tierra, porque hay menos mujeres en los sectores de mayores ingresos, porque hay menos mujeres cubanas dueñas de negocios en el sector de trabajo por cuenta propia, que es el que más ingresos provee. Entonces es necesario hablar de feminismo en Cuba porque todavía existen desigualdades que son estructurales, que no son efectos inesperados de una medida, sino que son desigualdades estructurales que operan y que se reproducen en las instituciones, se reproducen en el sistema político, se reproducen en las relaciones sociales, se reproducen en la cultura, se reproducen en temas musicales y se reproducen también en el sentido común. Es necesario hablar de feminismo entonces porque nos lo merecemos. Gozando voy construyendo un país mejor.